Un adolescente joven de 18 años mató ayer a 19 niños y 2 maestros en una escuela primaria del estado de Texas, en Estados Unidos, en una nueva tragedia que conmocionó a ese país y podríamos decir también al mundo, y que provocó el reclamo, un fuerte reclamo del presidente estadounidense Joe Biden. Llamó a enfrentar el lobby de las armas en su país. Parece difícil de entender este tipo de eventos. Es una pregunta que le hago junto con el saludo y la bienvenida a nuestro compañero Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Buenas noches, Rosario. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo les va? Hola, bienvenido. Tal cual, como le decía Rosario, parece difícil de entender para nuestras cabezas, para estas latitudes. Sí. Por supuesto, en nuestro país también hay bullying. Muy buenas noches a los televidentes. Hay bullying también, hay maltrato entre los niños. Es algo que pasó siempre. ¿Qué tiene que ver el bullying? Me pregunto yo. Usted lo explicará, supongo. Sí, bueno, digo, el maltrato entre los niños por diferentes problemas que uno tenga, si es más pobre, si es menos pobre, si... Digo, porque fue el desencadenante de esto, estoy entendiendo. Exactamente. Porque aparentemente sufría, el agresor sufría bullying de pequeño. El agresor sufría, lo vamos a estar viendo, sufría este tipo de acosos, digamos, laborales. No llega a nuestro país a este punto. Sí, algunos padres van y reclaman en las escuelas, pero estas masacres que se vienen dando en Estados Unidos hace varias décadas, no sucede en nuestro país. ¿Por qué está bueno traer este tipo de informes? Bueno, para encender algunas luces amarillas y que no suceda. Por eso está bueno ponerlo arriba de la mesa. Este ataque en esta localidad, Uvalde, en el estado de Texas, es una localidad muy pequeña, limítrofe con México, tiene no más de 16.000 habitantes en el entorno de lo que puede tener, yo qué sé, Juan Lacase, por ahí, muy tranquila, nunca sucede nada, hasta que hoy estuvo entonces en la palestra en el mundo por todo esto que sucedió en la tarde de ayer. Vamos a escuchar una pequeña crónica para entender lo que sucedió y luego, por supuesto, la reacción del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se trata de la enésima masacre en Estados Unidos y el segundo tiroteo más mortífero contra un centro educativo en 10 años. El autor, un joven de 18 años, era antiguo alumno de la escuela de la localidad de Uvalde, en Texas, a la que volvió con 2 rifles y abrió fuego contra niños y maestros, asesinando al menos a 21 personas. Según la información que manejan las autoridades locales, minutos antes de llevar adelante este ataque disparó a su abuela. En una publicación del Mundo de Madrid se informa que excompañeros aseguran que el tirador sufrió bullying de niño porque tenía dificultades para hablar y por la situación económica de su familia. El presidente norteamericano Joe Biden habló sobre la tragedia. En una locución sentida, con tono reflexivo, reclamó a todos los políticos electos que es hora de actuar. What struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone? To have the courage to deal with it and stand up to the lobbies. It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act. Para entender un poco más de este tema, hoy al mediodía nuestra compañera Natalia Gemelli dialogó con el politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Él hizo una diferencia, o por lo menos hizo una comparación entre lo que es esta masacre multitudinaria con las que fueron las anteriores y las que se vieron sucediendo de los años 70 en los Estados Unidos, por supuesto con diferentes móviles. Escuchemos al especialista Claudio Fantini. Las masacres van repitiendo una lógica, en este caso aparece un elemento nuevo y mucho más monstruoso que le agrega horror a esta regla inquietante, porque es una patología que se da permanentemente, que viene ocurriendo sobre todo desde la década del 70, pero en aquellos años, en los 70, cuando aparece este flagelo, tenía sobre todo que ver con los traumas de la guerra.
particularmente las que habían provocado en muchos marines, en muchos efectivos militares norteamericanos haber participado en las guerras de Corea a principios de los 50 y sobre todo en la guerra de Vietnam, que se alargó a lo largo de toda la década del 60 prácticamente y que terminó ya iniciada la década del 70. Pero posteriormente ya no eran traumas de guerra lo que hacía que un psicópata entrara en trance exterminador y con un arma de asalto, que es algo particular de la sociedad norteamericana, que la gente pueda acceder tan fácilmente a rifles de asalto, o sea, a armas de guerra, bueno, provoquen una masacre en un lugar público, en un cine, en un shopping, en una universidad. Después empezaron a aparecer esas otras patologías, otros traumas, otros males, como el racismo, por ejemplo. Bueno, en este caso, al haber un blanco diferente, esta vez el blanco fueron niños, tal vez Natalia haga que el debate que ya está estallando, el que viene siempre a renglón seguido de una masacre, termine en buen puerto y no, como de costumbre, disipándose y quedando en la nada, porque siempre los lobbies que defienden los intereses de la industria de los armamentos terminan imponiendo su visión lunática. Por supuesto, lo que decíamos, en nuestro país no sucede, pero sí hay niños que pasan por lo mismo que pasó este muchacho que, bueno, que masacró a estas 21 personas. Está bueno encender algunas luces y por eso entonces nuestra productora Valentina Villano dialogó con el psicólogo Alejandro de Barbieri. Él es especialista en comportamientos de niñas, niños y adolescentes y, bueno, trata de tirar una luz para entender por lo menos una posible lógica, difícil de ver lógica en esto, pero bueno, de estas acciones y encender algunas luces amarillas. Escuchamos a Barbieri. El chico va acumulando, ¿verdad?, un monto de represión de sus emociones, de sus sentimientos, del enojo que siente por lo que está sufriendo y no tiene una manera sana de resolverlo, ¿no? Sumado a las leyes en Estados Unidos, en donde no podés tener acceso a un arma de guerra prácticamente, sin los, viste que acá en Uruguay vos tenés que sacar un certificado de buena conducta, un psicotécnico, pero aparte no puedes comprar una AK-47, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sumado a eso, obviamente la mala resolución de sus emociones puede generar que el que es acosado, ¿no?, banca durante muchos años y después se transforma en el acosador, ¿no? De Barbieri destacó el papel de los adultos para prevenir este tipo de sucesos y para que los jóvenes puedan atravesar el malestar de la mejor manera. La persona que tiene más recursos psicológicos para poder darle al dolor una palabra, para poder buscar ayuda, para no quedarse solo, ese es otro tema de la vulnerabilidad, ¿no? La gente que está sola, si tu hijo adolescente está solo y está sufriendo bullying, es muy importante que no esté solo, que tenga grupos de apoyo, ¿no?, para poder atravesar el malestar. Es lo que tenemos que darle a nuestros hijos, recursos para atravesar el malestar, la palabra, hablar con un adulto mayor, buscar terapia si puedo pagar la terapia, y si no, escribir, cantar, dibujar, pero herramientas donde yo puedo sostener mi dolor y no buscar una reacción así impulsiva, que es la falta total de autorregulación. En Uruguay también suceden casos de bullying. El psicólogo de Barbieri indicó que aún queda mucho por trabajar. Y en Uruguay, sin ir a esos casos, pero sí tenemos casos de bullying. 3 de cada 10 uruguayos sufren bullying, de niños y adolescentes. O sea que tenemos que trabajar mucho la familia, los directores y los educadores para prevenir y ayudar a estos niños que están sufriendo mucho. Hablábamos con nuestro compañero justamente de esto, ¿no? Qué difícil debe ser recibir una llamada de un centro educativo y que te den esta noticia, ¿no? Es impensado, lo decíamos al comienzo del informe, pero también vale aclarar, y por eso el cierre de esta manera, que Estados Unidos es uno de los países donde el derecho a poseer armas de fuego está consagrado constitucionalmente. Es algo que ellos deberán rever y que el resto del mundo no debe imitar. Bien, Roberto, muchas gracias por este informe. Un placer.